placer para nosotros poder comentar este libro, Cartas del sobrino a su diablo. Son las crónicas de la España coronavírica, escritas por Juan Manuel de Prada, una recopilación de artículos para quienes le seguimos en ABC, pues una serie de 23, si no me equivoco, artículos que fueron publicados en el periódico de Vocento y hoy son editados elegantemente por Homo Legens. Y tenemos la suerte de poder conversar con su autor, con Juan Manuel de Prada. Juan Manuel, gracias por atendernos en esta tarde de sábado. Muchas gracias a vosotros, Luis. Lo primero, preguntarte por la dedicatoria, porque la dedicatoria es para Luis Enríquez, y Luis Enríquez es el jefazo de Vocento. Y comentas en el prólogo que estas crónicas fueron recibidas con cierta hostilidad por parte de algunos lectores de ABC, y te lo pregunto directamente. Después de tantos años como tú como columnista de ABC, ¿corrieron peligro tus crónicas en el diario ABC por culpa de estas crónicas? No. El peligro en cuanto a ser censuradas, no, pero sí que es verdad que precisamente porque yo creo que el periodismo ha perdido esa especie de conexión con la literatura. Y claro, esta es una experiencia periodística un tanto límite, ¿no? Porque, claro, le das la perspectiva a un personaje que no eres tú, es decir, creas un personaje literario que más allá de que en el fondo quiera decir lo mismo que tú dirías, lo dice de maneras muy distintas, ¿no? Lo dice... Claro, porque hay veces que parece que estarías aprobando algunas cosas que las dice nada más y nada menos que el sobrino del diablo, que inviertes es la Orugario. perspectiva y la perspectiva, lo que es malo te parece bueno y lo que es bueno te parece malo, porque es la perspectiva de un diablo al que le ha sido encomendada la destrucción de España y la perdición, digámoslo así, de los españoles, ¿no? Entonces, claro, el demonio se refiere a los españoles de forma muy despectiva y naturalmente, pues él no quiere... Tuviste que pedir un rescate, un salvoconducto a Luis Enríquez para que esas crónicas siguiesen apareciendo en No, ABC. vamos a ver, las crónicas tuvieron mucha resistencia por parte de algunos lectores o de algunos sectores de los lectores de los artículos, que muchas veces son lectores en diagonal, como siempre ocurre hoy en día, sobre todo cuando haces una lectura en Internet, ¿no? Y entonces, efectivamente, él me apoyó mucho y me dijo que no lo dudase, que prosiguiese con la serie y la completase, que son 31 cartas. Ay, 31, dije 23, perdón, me equivoqué. Es el mismo número de las cartas de C.S. Lewis, o Lewis, como queramos pronunciarlo, o Lewis, también podríamos decir, en un español correctísimo, que fueron publicadas en una revista durante creo que es el año 41, tal vez. Y bueno, en lo que se inspira, este libro es un homenaje, claro, a aquella obra maestra, aunque no pretende tener su mismo tono, ¿no? No pretende tener su mismo tono. Primero, bueno, porque los tiempos son distintos, la perspectiva del demonio es distinta, que el demonio de las cartas del diablo a su sobrino, Scrutopo, era un anciano venerable, lleno de prudencia, lleno de hipocresías muy taimadas, mientras que Orugario, su sobrinito, que en la obra de Lewis pues no interviene, simplemente es el receptor, el destinatario de las cartas, aquí cobra voz y resulta ser un personaje pues muy faltón, sin vergüenza. Este también era otro de los motivos problemáticos de las cartas, ¿no? Las cartas tienen un lenguaje muy procaz con frecuencia. Y esto, pues sí, efectivamente, con cierta extrañeza para mí, pues sí que lo convirtió en una experiencia un tanto complicada, ¿no? Bueno, nos alegra mucho que en todo caso hayas podido sobrevivir a esa incomprensión por parte de algunos lectores que... Por otra parte, el libro también tiene digamos, una, entre comillas, complejidad añadida, ¿no? Y es que, claro, este es un libro que, no siendo un libro de apologética como el del gran C.S. Lewis, sí es un libro que aborda muchas cuestiones políticas
desde su trasfondo teológico, ¿no? A mí me gusta siempre citar mucho a Donoso Cortés, que dice que Bueno, detrás de todo... para mí es un descubrimiento lo de Donoso Cortés. Es fabuloso las citas que pones de Donoso Cortés. Me Donoso parecen Cortés increíbles. es uno de los grandes pensadores políticos ¿Es españoles. nuestro Tocqueville? ¿Podría ser nuestro Alexis de Tocqueville? Hombre, Tocqueville es un liberal. Bueno, también Donoso Cortés es un liberal. Tocqueville es un liberal conservador, digámoslo así, que es un hombre que tiene una visión portentosa eh, de la historia, al igual que Donoso, en efecto. Lo que pasa es que Donoso es un hombre que avanza mucho más hacia posiciones tradicionales, desde su liberalismo inicial y sin dejar de ser nunca un hombre de aquella España isabelina, pero sí que él se va dando, y sin adherirse nunca al carlismo, pero sí que es verdad que es un hombre que va avanzando hacia posiciones tradicionales, pero bueno, a mí me parece un pensador extraordinario y de una gran vigencia. Muchos de sus pensamientos tienen una vigencia. Total. Esa servidumbre que ven a partir de la perversión de la democracia también está en Tocqueville, por eso te preguntaba. Sí, 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 indudablemente, claro, claro. Sí, porque bueno, son genios, ¿no? Son genios que no se limitan como hacemos hoy nosotros, que somos pobres hombres, a contemplar lo que sucede, ¿no? Sino que tienen esa sagacidad de avizorar lo que va a suceder y de imaginarse cuál va a ser la evolución del sistema político, ¿no? Y en este sentido, sí, a mí tanto Tocqueville como Donoso me parecen genios. Lo que pasa es que Tocqueville es un genio reconocido, ¿no? Eh, yo creo que Donoso está está por descubrir, me parece. Donoso yo creo que es un pensador muy poco conocido, desgraciadamente, por los españoles, ¿no? Siendo Sí. un pensador españolísimo. Bueno, tú también a los argentinos nos has descubierto a Leonardo Castellani, o sea que Bueno, Castellani siempre estás ahí descubriendo a genios ocultos, ¿no? a mí lo de Castellani me parece una tragedia, porque aparte que yo me atrevería a decir que es un escritor a la altura de los más grandes escritores argentinos, y aquí incluyo a Borges y a Cortázar, que son autores muy distintos a él, pero Leonardo Castellani es un autor que ha sido silenciado por razones, por razones extraliterarias, ¿no? Es decir, yo creo que es un escritor formidable, porque además aúna esas cualidades del pensador con ese látigo satírico, a veces desaforado, ¿no? Que emplea para fustigar, para derruir todos los falsos mitos modernos. Su crítica literaria, por ejemplo, es fascinante. Tiene una crítica sobre el Ulises de James Joyce, es grandiosa. Y a mí Castellani me cambió la vida. A mí Castellani me cambió la vida. Es curioso porque su existencia yo la desconocía, por supuesto. Yo estaba preparando un libro de una antología de autores que habían hecho continuaciones del Quijote. Entonces yo estaba en aquellos días en Buenos Aires, en casa de un amigo que luego tuvo grandes responsabilidades políticas con Macri, un liberal, un liberal progresista incluso, ¿no? Pero un hombre de gran grandeza intelectual y humana, y me dijo, hombre, pero tienes que leer a Leonardo Castellani. Y, y lo leí y me cambió la vida. A mí Castellani me cambió la vida porque primero me despojó de ciertas adherencias catoliconas un poco ñoñas o merengosas, eh, y me ayudó a tener una visión de la realidad católica, pero mucho más fustigadora, digámoslo así, ¿no? Me parece un escritor soberbio. Yo siempre se lo recomiendo a todos los amigos y se lo recomiendo a los seguidores de Much- Periodista Digital, porque es un autor que no les va a dejar indiferentes. Muchos te hemos hecho caso y tenemos, gracias a ti, a Castellani en la estantería. Te quiero preguntar, cuando tú te refieres a los liberales, ¿qué quieres decir? Es decir, porque algunos nos sentimos así aludidos, ¿no? Es decir, no sé, ¿en quién estás pensando? Porque aquel liberal del siglo XIX no es el mismo liberal que puede haber ahora en el siglo XXI. ¿En qué figura tienes en mente cuando arremetes contra ellos? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, efectivamente, esto daría casi como para, bueno, no para una conferencia, sino para un ciclo, ¿no? Sí,
El liberalismo es un pensamiento político que, a mi modo de ver, introduce un concepto erróneo de libertad. ¿eh? La libertad humana, la libertad humana es digna cuando nos encamina hacia la verdad, según la visión del pensamiento cristiano. El pensamiento liberal, en cambio, introduce un componente, un deslizamiento que a mí me parece muy peligroso, que es que la libertad humana en sí misma es digna, más allá de lo que esa libertad elija. Y a partir de aquí creo que se introduce una fractura muy fuerte en el pensamiento humano, que creo que a la postre y con el paso del tiempo pues ha introducido problemas muy graves. Lo que podemos entender por liberales naturalmente no tiene nada que ver, es decir, una persona como Tocqueville nada tiene que ver con George Soros, ¿no? Pero sin embargo George Soros se confiesa liberal y además dice que su maestro es Karl Popper, que es uno de los hitos del pensamiento liberal en nuestra época, ¿no? Pero esa falsa apropiación de Soros, de la mafia de Soros, de pensadores como Popper, eso hace que otros liberales se puedan sentir, tengan que caer en la misma crítica. Es decir, yo detesto a la mafia de Soros y sin embargo me considero un liberal. Sí, sin embargo, tienes que reconocer que el liberalismo que es el punto de partida de Marx, es decir, Marx reconoce en el Capital abiertamente que sus ideas toman como premisa el triunfo del liberalismo que se ha producido en las sociedades de la Revolución Industrial, ¿no? El liberalismo ha hecho amalgama con el marxismo y se ha fundido en algo que podríamos llamar progresismo. Ciertamente hay liberales conservadores, pero el liberalismo que hoy en día campa por sus fueros y se ha impuesto es un liberal progresismo. Es un liberal progresismo en el que además la izquierda se encuentra extraordinariamente cómoda. Bueno, ahora entraremos en eso, pero a mí yo no entro en ese saco, No, bien, pero yo bueno, no voy es a que entrar en esa a trinchera. lo mejor eres más conservador que liberal, Lo que pasa pero... es que es verdad que hay tres autores, tres columnistas fabulosos en ABC, que son Quintano, Hughes y tú, que están fustigando a los liberalios, le llaman ellos, y realmente entonces quería saber cuál era, Eso que ellos sobre quiénes todo se entran refieren en esa crítica. al liberalismo ciudadanesco que, bueno, estamos viendo lo que es el liberalismo ciudadanesco. ¿eh? Bueno, bueno. Mm. Y muchas de las opciones de Ciudadanos precisamente se fundamentan en estas tesis que yo te digo, en ese concepto erróneo de la libertad, ¿sabes? Es decir, cuando desde Ciudadanos, por ejemplo, se apoyan los vientres de alquiler, es una solución netamente liberal, pero claro, con un concepto de libertad que a mi modo de ver es un concepto perverso, ¿sabes? Del mismo modo que pienso que bueno, el liberalismo, las versiones radicales del liberalismo que han llevado a la noción hegeliana de autodeterminación humana, según la cual pues no pasa nada porque una persona se cambie de sexo, no pasa nada porque una persona decida abortar, no pasa nada porque una persona decida quitarse la vida, no pasa nada porque una persona decida tener un hijo en el vientre de otra persona, etcétera, etcétera. Cuando tú admites ese concepto de autodeterminación individual, es muy difícil combatir conceptualmente el concepto de autodeterminación colectiva. Esto es muy peligroso. Yo estoy descubriendo que soy un conservador, entonces, lo cual me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo. Puedes evolucionar hacia el pensamiento tradicional. Pero bueno, Juan calidad. Manuel, aquí en este libro hay críticas. Dentro de lo que es el espectro de la derecha, hay críticas a Vox, hay críticas al PP, hay críticas a Cayetana, hay críticas digamos, a los dos PP, ¿no? El PP blandito, el otro PP. Da la sensación de que... También hay críticas al gobierno. No, quiero centrarme ahora en el tema de la derecha. Luego entraremos en el otro campo, ya en el campo de la derecha. Me alegro, sí, gracias por haberlo dicho. Luego entro en lo otro. Pero en el tema de la derecha te veo incómodo en todo el hemiciclo, digamos, en lo que hay. Es decir, no te veo cómodo. Hay críticas para todos lados y no estás cómodo con ninguno de esos
de esos Te partidos. voy a explicar por qué. Porque pienso que la derecha no ha encontrado la manera de defender unos principios con gallardía, con vibración y con capacidad de convicción. La capacidad de convicción siempre surge de que la gente perciba que crees aquello de lo que estás hablando, ¿no? No he logrado hacerlo conservando una forma de decirlo que no sea áspera, que no sea agresiva y que con frecuencia no caiga en lo chirriante. Esto se percibe muy claramente en la figura de Pablo Casado. Pablo Casado, como no tiene esos principios que dan solidez a tu pensamiento político, solamente tiene dos versiones. La versión aspaventera y chirriante, que era la que utilizaba sobre todo al principio, pero en la que veías que no había nada, y la versión blandita, que es una versión inane. Claro, yo lo que le pido a la derecha es que tenga la capacidad para defender unos principios, pero que los sepa defender de tal manera que no resulten ásperos. Y sobre todo, que no resulten contraproducentes, que esto es lo que también le reprocho a Vox. En un pasaje de este librito, pues Orugario recuerda que Aristóteles nos dice que una verdad, para ser verdad, no lo tiene que ser solamente en su aspecto material, es decir, en lo que dices, sino en su aspecto formal, en cómo lo dices, y en su aspecto final, ¿para qué lo dices? Quiero citarte. Dice, una verdad expuesta ruda y biliosamente con la finalidad de armar gresca y conseguir retuiteos a granel puede ser tan intoxicadora como la peor mentira. Esto es así, esto es así. Esto es una crítica a Vox. Aunque no lo mencionas, pero es una crítica a No es Vox. una crítica a Vox, entiéndeme. Lo digo en ese momento porque pienso que Vox perdió una gran oportunidad durante los meses del confinamiento. Creo que la sigue perdiendo. Bien es verdad que también, claro, metió la pata con aquella convención que organizó el mismo día de las manifestaciones feministas, ¿no? Lo cual le restó un poco de autoridad. Pero creo que Vox tiende a lanzar mensajes excesivamente simplistas y estereotipados. Por ejemplo, cuando toca el tema de la inmigración, ¿no? Cuando toca el tema de la inmigración. Bueno, pues precisamente el confinamiento nos ha permitido ver que en España, si no hay negros que recogen la fruta se pudre en los árboles o en las matas. Esto es así. Entonces yo creo que Vox tendría que incardinar sus posiciones sobre la inmigración, primero, en la cantidad de empleos que en España reciben una remuneración absolutamente inaceptable y que por lo tanto nadie quiere hacer. Ningún nativo quiere hacer. Y segundo, Vox tendría que afrontar el problema de que hoy en día muchos oficios manuales que habría que dignificar o redignificar, son oficios que los jóvenes españoles no quieren hacer. Porque los jóvenes españoles prefieren estar vagueando o esperando una sopa boba o una subvención, no sé qué, antes que formarse como carpinteros o como electricistas, ¿no? Entonces yo creo que el discurso de la inmigración, cuando tú no contemplas estos problemas previos, primero, un montón de oficios que no tienen salarios dignos. Y segundo, unos jóvenes que prefieren vaguear antes que aprender uno de estos oficios. Claro, también porque nuestro sistema educativo lo que hace es formar a la gente para que no aprenda estos oficios. Entonces yo creo que Vox tendría que lanzar ideas más elaboradas, porque si simplemente su mensaje es decir que no, los negros que no pasen por la valla de Melilla, oiga usted, pero si es que luego nadie nos recoge la fruta. Entonces, Yo tampoco veo a esos negros que tú dices recogiendo la fruta. Yo les veo totalmente improductivos en las grandes ciudades, vendiendo bolsos en la Gran Vía, por ejemplo, pero no les veo trabajando en la fruta. Habría que hablar, por ejemplo, que la inmigración lo que se tiene es que pactar mediante tratados bilaterales con los países de origen. Porque claro, ¿qué nos ocurre? Que como no somos un Estado soberano, como no somos un Estado independiente, sino que nos calzan leyes que vienen desde fuera, no podemos llevar a cabo estos tratados. Quiero decir que yo creo que estos problemas habría que explicarlos de una forma más global,
porque los mensajes simplistas, como digo, sí generan reacciones de ira y demás, pero luego les pasa un poco como la Coca-Cola, que se disipa, ¿no? Se disipa, pierde el gas y se queda en nada. A mí, por ejemplo, en el libro también hay una crítica a ciertos excesos patrioteros de la derecha. ¿Sabes? Esa banderitis. En primer lugar, en este sentido, A mí Pedro Sánchez tampoco me, a mí tampoco me gusta esa porque banderitis, es correcto. Vox empezó a ponerse las mascarillas con la bandera de España y dijo Pedro Sánchez, hombre, pues anda, para ponerme la bandera del régimen del 78 me la pongo yo, ¿por qué no? Y se la puso. Eh, Creo que el patriotismo no consiste en llevar banderas hasta en la compresa, ¿sabes? O sea, creo que eh, hay Tú un recuerdas a patriotismo. Pemán a la ¿Eh? hora recuerdas a José María Pemán a la hora del patriotismo. Recuerda a Pemán. Vamos a ver, yo creo que en la derecha hay ciertos comportamientos en estos momentos, también lo entiendo, también lo entiendo porque es el principio de acción, ¿no? Tú te enfrentas a una realidad en donde el enemigo ha logrado la hegemonía cultural, ha logrado establecer, digámoslo así, una especie de canon ideológico al que te tienes que achantar, y claro, eso provoca una ira reprimida que estalla, pero yo creo que estalla de formas un poco absurdas y estereotipadas que además luego conducen al desaliento a la gente. Es decir, por ejemplo, como has leído a Donoso Cortés nos explica que en los estados modernos el ejército, los soldados, dice Donoso, son esclavos de uniforme, porque ya no forman parte del pueblo y por lo tanto no defienden al pueblo, sino que defienden a la autoridad constituida que con frecuencia lo que busca es el mal del pueblo. Y más en la sociedad, en este reino plutocrático mundialista que se está generando, ¿no? Entonces, claro, cuando la derecha lanza mensajes emotivistas y simplotes, haciéndole creer a sus adeptos que el ejército o que la Guardia Civil preservan las esencias de Occidente, les están engañando, porque luego esta gente va a ver como la Guardia Civil o el ejército están a las órdenes del tipo que ocupa en ese momento el poder. Vamos al punto que yo creo. Un poquito más elaborados, hay que lanzarnos un poquito más elaborados. Sí, por ejemplo, a ti te repatea que hablemos de dictadura bolivariana o dictadura comunista, que los tiros no van por ahí. Explícalo. Es que es un grave error decir que lo que este gobierno pretende instaurar es una dictadura comunista. Esto es demente, es absolutamente demente. El otro día hemos visto cómo están haciendo propaganda con el dinero que vamos a recibir de la Unión Europea y, como sabes, la Unión Europea impone o sea, que el dinero se tiene que destinar a no sé qué de género, a no sé qué de cambio climático, a no sé qué de digitalización. Es decir, en vez de dedicarlo a la tienda que se ha quedado cerrada aquí en mi calle, bueno, hay varias que han tenido que cerrar, ¿no? En vez de dedicarlo a los trabajadores de la industria para recuperar una industria metalúrgica o para recuperar una economía auténtica, para generar una agricultura que verdaderamente produzca trabajo digno, ¿no? No, lo hacen para todas esas mamarrachadas. Esas mamarrachadas que son comunistas. Hombre, no. Esas mamarrachadas son las que interesan al reinado plutocrático mundialista. A ese tirano gigantesco, que también lo decía Donoso Cortés, ese tirano gigantesco que se está formando, que tiene un poder incontrolable, porque aunque lográsemos los rebeldes conseguir el poder del Estado, los Estados ya son lacayos de ese poder plutocrático mundial. Y yo creo que este gobierno es un lacayo de ese poder plutocrático, que para conseguir eso genere una devastación económica, como estamos viendo, cientos de miles de negocios cerrados, la industria española inexistente, etcétera, etcétera. Sí, pero no lo hace con la pretensión típicamente comunista de juntar todo ese poder en manos del Estado. No, no. Ellos le entregan todo ese poder a la plutocracia y ellos saben naturalmente que van a tener una vida fastuosa para siempre, ellos y sus hijos, a cambio de destruir la economía nacional. Entonces yo lo que digo es que la derecha
tendría que molestarse un poco más en comprender lo que está sucediendo. En comprender lo que está sucediendo. Pero claro, el problema es que estas 4 mandangas en las que se va a tirar el dinero, de no sé qué, del cambio de la identidad de género, el cambio climático, la no sé qué digital, todas estas mandangas las defienden por igual la izquierda y la derecha. Claro, a mí me parece que el mayor aporte que haces tú es superar el debate derecha-izquierda y decir, ¿no os dais cuenta que la izquierda en estos momentos está en manos de una plutocracia, que son los tontos útiles de una plutocracia y que hacen con ellos lo que quieran, es decir, implementar el mal en este caso? No son útiles, sí, tontos no, porque repito, ellos lo hacen a cambio también de obtener en primer lugar, a cambio de obtener una hegemonía cultural. Es decir, la plutocracia ha aceptado totalmente todos los paradigmas culturales que interesan a la izquierda. Los ha asumido totalmente. En esto Chesterton fue clarividente. Chesterton se dio cuenta que el capitalismo. Vamos a ver, cuando yo arremeto contra el capitalismo, hay gente que piensa que es que defiendo el comunismo. Vamos a ver, el capitalismo ha tenido una evolución. Entonces, no podemos tener una visión idealizada del capitalismo imaginándolo como un mercado en donde agentes libres concurren en competencia libre, y en donde tú, como periodista, compites conmigo, que soy periodista, y entonces el que haga una crónica mejor es el que va a conseguir que le lean. No, no es así. A ti y a mí nos pasan por encima las multinacionales de la información, nos pasa Facebook por encima, y si Facebook quiere, tu crónica no la lee ni Dios. Exactamente. Entonces, vamos a ver, el capitalismo nada tiene que ver con la libertad de esos agentes que concurren en un mercado en donde todos tenemos las mismas oportunidades. El capitalismo ha tendido a la concentración de la propiedad. Y esa concentración hoy es monstruosa. Y esa concentración, además, de riqueza ya no es nacional, porque al final ya todo eso no está en nuestras manos. Y para instaurar este régimen plutocrático, Chesterton, de forma absolutamente clarividente, porque él se da cuenta hace un siglo, sabe que para que eso triunfe, tienen que conseguir degenerar a las masas. Degenerar a las masas, romper los vínculos entre la gente. Es decir, que la gente ya no forme una familia, que la gente no luche por sus hijos porque no los tiene. Y entonces Chesterton llega a la conclusión absolutamente prodigiosa, porque repito, esto es hace un siglo, de que el capitalismo y el antinatalismo, él decía antinatalismo, yo digo de forma más vulgar los derechos de Bragueta o la barra libre penevulvar, es decir, que la gente no genere unos vínculos potentes que la mantengan unida y que la mantengan fértil. Entonces se exaltan todas las formas de sexualidad que no procrean, se exaltan las formas de vida en donde esos vínculos son imposibles, se genera una tensión insoportable entre hombres y mujeres, se revuelve a unas generaciones contra otras, de tal manera que los hijos no respeten a sus abuelos y los dejen morir en los morideros, como hemos visto durante la o estamos viendo, pandemia. Y esta es la cuestión, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que esas categorías se han quedado un poco obsoletas y tenemos que hacer un esfuerzo para reparar en lo que está verdaderamente sucediendo. Porque mantener categorías de la época de la Guerra Fría yo creo que no conduce a nada. No conduce a nada. Porque luego al final la gente se da cuenta que eso no sucede, que eso no es así. Y claro, toda la gente le va a decir, no, porque los comunistas mataron a 100 millones de personas. Sí, ciertamente las mataron. Y Octavio César Augusto también mató pues a todos los pueblos europeos en esa Pax Romana de la que tanto presumía. Pero la realidad es que los comunistas, como ya vio, los que se presentan como comunistas, ya sufrieron una metamorfosis desde los años 70 que detecta de forma también extraordinariamente clarividente Pierpaolo Pasolini, de tal manera que la izquierda hoy es la avanzadilla de este turbocapitalismo mundialista que tenemos hoy. Y esto la gente lo tiene que ver, porque es que si no lo ves, te mantienes en unos esquemas que a mi modo de ver están
periclitados, ¿no? Totalmente periclitados. Y Orugario, en las cartas del diablo a su sobrino, insiste en este tema. Insiste en este tema. Orugario sabe que la Me manera encanta que cuando tiene... cita Orugario, cita autores que odia, como Chesterton, ¿no? Y dice, ese tonto de Chesterton que decía que el despotismo es el final de las democracias fatigadas. El joputérrimo, dice a veces, ¿no? Eh, Y bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo en salirse de las casillas. Bueno, pienso que la cosa de derechas e izquierdas es una cosa que puede seguir funcionando hasta cierto punto, pero no podemos caer en el error de atribuirle a la izquierda las cosas que la izquierda defendía hace 50 años, en donde, por cierto, esta devastación antropológica no entraba, es decir, los comunistas eran hombres que apreciaban mucho la vida familiar y la potenciaban y además tenían una lealtad extrema, ¿no? A bueno, su... y odiaban a los homosexuales, tanto es así. Ahora recordando al Che Guevara, por si quieres. Eso por supuesto. Y la derecha creo que tampoco es lo que era. Es decir, pensar que la derecha defiende las cosas que defendía hace 50 años es también completamente falso. Es evidente que los partidos de derecha hoy no defienden las mismas cosas que defendían, pues no sé, los padres de la Unión Europea, ¿no? Los padres de la Unión Europea. Es evidente que lo que hoy en día se está haciendo desde la Unión Europea nada tiene que ver con lo que querían hacer Adenauer o de Gasperi, ¿no? Y yo no tengo una opinión buena de Adenauer o de Gasperi, ¿no? Pero evidentemente la perversión ha sido absoluta. Entonces, o nos reubicamos o aprendemos que esas divisiones están obsoletas, o yo creo que al final pues nos destrozan porque hacen con nosotros lo que les dé la gana. La última tiene que ver con un apartado interesantísimo que es el de la ciencia como superstición. Y lo hemos visto, ¿no? Tú dices, se encumbra como sacerdotes de esta superstición a unos expertos que transmiten a la plebe las instrucciones disfrazadas de ciencia que convienen en cada momento al gobernante de turno. Expertos que convierten a los hombres en plastilina. Pues es una de las partes más bonitas y me parece más lúcida porque efectivamente si hay alguien que esta pandemia ha dejado al descubierto es a los expertos. Por más que ahora salgan los científicos a decir, déjennos a nosotros encargarnos de estos. Y uno dice, un poco con sentido común, dice, pero si no habéis dado una en toda la pandemia. Claro. ¿De qué vais a venir a hablar ahora? Si sois la ciencia y sois la ciencia que no habéis acertado absolutamente nada. Y entonces, eso sí, si tú cuestionas a la ciencia, nos banean, nos borran los vídeos en YouTube, nos censuran en Facebook y demás. Pero, claro, es una ciencia al servicio del poder. O sea, si tú discutes la Organización Mundial de la Salud, eres baneado. Porque la única ciencia válida es la de ellos, a pesar de que hay miles y miles de científicos en este momento que dicen que los confinamientos, por ejemplo, no sirven para nada. Bueno, vamos a ver, es que en primer lugar hay que tener en cuenta una cosa, esta idolatría de la ciencia que desgraciadamente hay en nuestras sociedades y que efectivamente te convierte en un réprobo en el momento en que te atreves no a refutar los principios científicos, ni el método empírico, ni nada, ninguna de las bases de la ciencia, sino las conclusiones dementes y absolutamente estrafalarias a las que estamos sufriendo desde que estalló la plaga, ¿no? Esta idolatría de la ciencia está muy íntimamente vinculada a la pérdida de la fe religiosa. Es decir, el hombre es un animal religioso. Y desde el momento en que al hombre le estirpas ese hueco que en su alma, en su espíritu llena la religión, lo necesita llenar con otras cosas, lo necesita llenar con sucedáneos. La ciencia, la exploración de la naturaleza, que es tan... Bueno, es medular en la historia humana, ¿no? El ser humano lo primero que hizo cuando sale de la cueva pues es empezar a explorar lo que hay alrededor y de repente descubre que hay lluvia y ve que cuando llueve pues la hierba crece y ve que si se aprovecha la estación de las lluvias pues va a tener unas cosechas mucho mejores. En fin, la ciencia, eso es la ciencia. La ciencia se fundamenta en la exploración de la naturaleza y esa exploración de la naturaleza es muy compleja, ¿no? Entonces, hombre, desde que estalla la plaga del coronavirus, a nosotros, los científicos, nos han ido soltando, como dicen ahora, en tiempo real, las chorradas que se les cruzaban por la cabeza
pero bueno, de forma descarada. Es decir, nos han dicho que las mascarillas eran inútiles. Incluso durante mucho tiempo se descojonaban de los que querían llevar mascarillas. Luego empezaron a decir que bueno, que sí, que en ciertas situaciones tal. Ahora es obligatorio, ahora ya no puedes ir ni a un descampado sin mascarilla, que esto es una cosa como de locos. Algún día, cuando hagan programas de humor sobre nuestra época, de 30 o 40 años, sacarán imágenes de gente gilipollas paseando por el campo con mascarilla, ¿no? O por calles desiertas. Esto es una cosa absolutamente increíble, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, nos han dicho que el virus se contagiaba por el contacto, que el virus se contagiaba por las partículas de saliva, que el virus se contagia ya por el aire en general. Entonces, joder, entonces me suicido, porque a ver, nos han dicho que los asintomáticos no contagiaban, luego nos han dicho que los asintomáticos sí contagiaban, nos han dicho que una vez que pasas la enfermedad tienes anticuerpos y luego nos han dicho que no, que puede que pases la enfermedad pero que la vuelvas a coger porque los anticuerpos, en fin, esto es un chiste. Y entonces esta gente pretende además convertirse en el oráculo de Delfos, cuyos juicios tienen que ser acatados reverentemente y sin rechistar. Y claro, esto no es serio, porque además sabemos que todos estos zigzags y cambios delirantes están íntimamente vinculados a la, porque tristemente es así, a la adscripción ideológica de los científicos o a cuál sea la institución para la que trabajan. Y claro, hace unos días salía, como sabes, un manifiesto de un montón de asociaciones médicas diciéndole a los políticos que ellos mandan pero no saben y que por lo tanto tienen que guiarse exclusivamente por el criterio científico. Esto es una aberración. En primer lugar, porque el criterio científico sobre el coronavirus no está establecido. Exacto. La exploración que se ha hecho del virus no es suficiente como para emitir dictámenes terminantes sobre la naturaleza de este bicho. Eso en primer lugar. Pero es que en segundo lugar, lo que decían esos científicos es una aberración, porque el político tiene que escuchar el consejo de los científicos y luego, mediante la virtud de la prudencia, que es la virtud eminentemente política, de la que por cierto carecen todos nuestros políticos hoy, mediante la virtud de la prudencia tiene que ponderar ese criterio científico junto con otros criterios, ¿eh? Y no solo el económico, no. Otros criterios que tienen que ver con nuestra naturaleza humana. Es decir, tú imagínate que mañana los científicos nos dicen que es que tenemos que estar todos aislados, metidos en una habitación y que no podemos tener relación con nuestros hijos o con nuestra mujer o con nuestros abuelos. Pues no, mire usted. Puede ser, porque el criterio científico no puede anteponerse a la vida política, a la vida de la polis, y como esto es una polis y la gente no somos mónadas, quiero decir, el político tiene que valorar, por supuesto, el criterio científico, siempre que sea un auténtico criterio científico y no un criterio oportunista y cambiante, que es lo que hoy por hoy tenemos, y luego tiene que ponderar otros muchos elementos. Y tiene que asumir responsabilidades. ¿Sabes? Es decir, a mí, por ejemplo, toda la batalla, la llamada batalla de Madrid, en donde la verdad, pues, no se puede defender a nadie porque creo que en las posiciones tanto de la comunidad como del gobierno hay disparates, pero claro, hacer un confinamiento como el que tenemos en estos momentos, un confinamiento en el que tú básicamente puedes hacer lo que te da la gana, moverte por toda Madrid, ir esparciendo los virus por doquier, pero al mismo tiempo, al cerrar Madrid, estás impidiendo A mí lo que me sorprende, Juan Manuel, es que los científicos no saben lo que está pasando, lo acaba de reconocer otra que no ha dado una, que es María Neira, la de la Organización Mundial de la Salud, ha dicho, no sabemos lo que pasa en Madrid, pero tienen soluciones. Es increíble. O sea, tú no puedes, para diagnosticar, para solucionar un problema, primero tienes que diagnosticarlo y saber cuál es el problema. Y ahí, a partir de ahí, elaborar una solución. Aquí no saben cuál es el problema, pero sí saben cuál es la solución. Es decir, encerrarte, enjaularte. Sí, totalmente. Entonces yo sí creo que esto hay que denunciarlo. Y los más fanáticos son los lo que pasa es que, claro, cuando lo denuncias dicen que eres... negacionista. Que eres un negacionista o que eres una la verdad oficial, supersticiones religiosas. No, diga usted, para nada. Lo que pasa es que la ciencia tiene unos límites y la ciencia tiene un método.
Y entonces ese método básicamente es que usted, mediante el empirismo, es decir, mediante la exploración de la naturaleza, usted va a llegar a conclusiones. Pero para llegar a esas conclusiones usted tiene que estar muy seguro. No puede hacer lo que se está haciendo aquí. Y bueno, hombre, yo creo que dedico un artículo, por ejemplo, al llamado doctor Simón, enchufado pepeiro, digo concretamente, ¿no? Sí. Porque un enchufado del PP gallego. Eh, claro, Simón es una persona que ha dicho todo tipo de disparates, todo tipo de delirios absurdos, siempre, naturalmente, siempre para poner la ciencia al servicio de la facción política a la que sirve. Y claro, y este hombre se ha convertido en una especie de santito para media España al menos, ¿no? A mí esto me resulta sobrecogedor. A mí esto me resulta sobrecogedor. Porque yo, en contra de lo que piensan algunos, no pienso que Simón sea un cabrón ni una mala persona. Estoy seguro que no. Estoy seguro que es un tipo estupendo, ¿no? Pero, hombre, creo que ha demostrado sobradamente que sus juicios sobre la evolución de la plaga eran erróneos hasta unos extremos. Bueno, en fin. Y, Sí, Simón y asusta bastante. cuando ves que hay gente que venera estas figuras, te das cuenta que en realidad, efectivamente, la ciencia se ha convertido en una superstición. Es decir, que el que te llama supersticioso a ti por ponerla en duda es el auténtico supersticioso. Y a mí esto me da mucho miedo. Sí. Pues lo vamos a dejar aquí, Juan Manuel de Prada. Cartas del sobrino a su diablo, editado por Homo Legens. Eh, bueno, artículos, recopilación de artículos, pero muy necesarios para entender todo lo que nos está pasando. Agradecerte muchísimo. Gracias por estar este rato con nosotros para Periodista Digital. Ha sido un placer. Espero que nos sigamos viendo.